El rencor entonces daña la relación familiar. Es un tema basado en el capítulo 37 de Génesis, solo el capítulo 37 de Génesis, pero varios trozos de versículos, 3 diferentes. Para no confundirnos, les voy a dar el primero, y es 37, 1 al 4. El segundo pasaje nos vamos a saltear hasta el 18, y el tercer pasaje nos vamos a saltear hasta el 31. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Su padre, Isaac. 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel, que fue el nombre al que Dios le dio a Jacob nuevamente. De modo que cuando hablamos de Israel, hablamos de Jacob. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos una mentirita blanca: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, y para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Ahora nos salteamos hasta el versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él, hablando Jacob, la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. ¿Alguna mala bestia lo devoró? José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. ¿Verdad que no tiene una conclusión feliz esto? Porque se trata del rencor. Esa es la razón. O como lo llama el comentarista que leí, animosidad. ¿Cuántos han escuchado la palabra, el concepto animosidad? Animosidad no tiene nada que ver con
las primeras letras que dicen ánimo. No tiene nada que ver con ánimo. Animosidad es un conjunto de situaciones caracterizadas por el rencor acumulado o el resentimiento acumulado. Cuando se habla de animosidad, se habla de esto. Yo decidí enfocarlo directamente desde el punto de vista del rencor. Así que el rencor irresuelto en la familia provoca daños que podrían ser irreparables. Cuando hay un miembro en la familia que odia a alguien más, esto puede provocar algún daño que es irreversible. Es decir, no hay manera de repararlo. Y al igual que la rivalidad, estaba pensando en usted, hermano Roy, al igual que la rivalidad, ¿de dónde procede la rivalidad que veíamos la semana pasada? Del favoritismo de los padres. Pero al igual que la rivalidad viene del favoritismo de los padres, el rencor también es provocado por el favoritismo. En la familia de José y sus hermanos, hijos de Jacob. Personalmente creo que la familia de Isaac y Rebeca, que eran los padres de Jacob y Esaú, donde cada uno de ellos tenía su favorito y que se provocó esa rivalidad, yo personalmente creo que la familia de Isaac y de Rebeca quedó marcada por esa tendencia de favoritismo enfermizo que se filtró a la familia ahora de Jacob. Jacob, que fue el favorito de la mamá, fue el que filtró a su familia, con algunas agravantes extras que vamos a estar viendo un poquito más adelante. En toda relación interpersonal, déjeme decirlo, existe la posibilidad de que alguien salga alguna vez herido debido a la naturaleza caída del ser humano. Con esto lo que quiero decir, aunque haya familias o haya personas, miembros de familias que digan, ay, mi familia es un dulce, es la mentira más grande que existe. Aunque esa familia nunca hable de desacuerdos o de pleitos o de desavenencias o de conflictos en la familia, eso no quiere decir que son la familia perfecta. No existe. Por eso a mí no me avergüenza. Ustedes son testigos ya con más de 30 años de escucharme y de conocerme, que yo no niego que he tenido conflictos en mi familia. Y conflictos en los que más de algún miembro de mi familia ha salido herido. Y es que las relaciones interpersonales siempre nos van a hacer correr ese riesgo. Las relaciones interpersonales en el trabajo, las relaciones interpersonales en equipos deportivos. Siempre que tenemos una relación interpersonal,
hay riesgo de que con alguna palabra, con algún comentario, con algún chiste, con algo que se diga fuera del lugar, el otro puede resultar herido. Así que, tomando en cuenta eso, debemos pensar que no obstante esa situación que estoy planteando, Dios nos ha provisto de su gracia. Como en el tema anterior, el Señor nos provee de una sobredosis de humildad para resolver la rivalidad. Aquí también, en este tema, el Señor nos ha provisto de su gracia y nos ha provisto de su amor para poder resolver los conflictos provocados por el rencor. Así que veamos que en primer lugar, el rencor entonces es producto del favoritismo familiar. Y en este caso, del favoritismo del papá, que era Jacob, el que había disfrutado o el que estaba disfrutando de todas las bendiciones que no le correspondían por ser el favorito de la mamá. Y en el caso de la familia de Jacob, el favoritismo surgió como consecuencia de no cumplir con el diseño de Dios para la familia. ¿Cuál es el diseño de Dios para la familia? Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, a una mujer. Todavía no se habían dado reglas sobre el adulterio, pero el diseño de la familia ya estaba establecido. Que el hombre se uniera a su mujer, a una. Veamos cómo nos describe Génesis este aspecto. Génesis capítulo 37, versículo 1 y 2 en su primera parte. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. ¿Por qué? Por las bendiciones. Porque a él no le correspondía quedarse como señor de la familia en la muerte de Isaac. Le correspondía a Esaú. Pero como le quitó ese derecho, Isaac antes de morir lo nombró señor de toda su familia, de toda su casa, de todas sus propiedades, incluyendo la hacienda, digamos, llamémoslo así, que le pertenecía a Isaac y por herencia le pertenecía a Esaú. Él se quedó a vivir ahí. El que tuvo que salir fue Esaú. Así que vivió en la tierra de su padre, en la tierra que había cultivado y había trabajado su padre Isaac. Veamos el versículo 2 en su primera parte. Esta es la historia de la familia de Jacob. Cuando usted lee esto, ¿en qué piensa? Esta es la historia de la familia de Jacob. Lo que yo pienso es que van a hablar de Jacob, van a hablar de su esposa, van a hablar de cada uno de sus hijos. ¿No es cierto? Cuando yo digo la historia de Juan Manuel Núñez Lossi, que soy yo, entonces lo que yo espero es que van a hablar
de Juan Manuel Núñez Lossi, de Ileria Núñez, de Juan Manuel Núñez Paz, de Marcos Francisco, de Rocío Alelí y de los descendientes de ellos. Esa es la familia, ¿no es cierto? Bueno. Pero vean cómo dice, esta es la historia de la familia de Jacob. Y de una vez se va ¿a qué? A José. Y dice, José siendo de edad de 17 años, un teenager, un jovencito, un adolescente. Dice, José, siendo de edad de 17 años, ¿qué hacía? Apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven, hablando de José, estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Es decir, que Jacob, al tener más de una mujer por esposa, vivía de manera contraria a las normas divinas establecidas para la familia. Fíjese que a la mamá de José ni se le menciona. Ahí mencionó a las otras mujeres, tal vez a las que menos amaba. Y la razón, vamos a ver por qué es que amaba a José. Pero eso se agregó para que el favoritismo de Jacob se inclinara con más fuerza. Porque tenía que ver ahora con quién era su mamá. Y su mamá era Raquel. Era Raquel. Y era la principal, por decirlo así. Era la más amada por él. Entonces, el hijo que ella le dio, o que ella le diera, iban a agarrar todo el amor del papá. El ambiente entre los hijos de Jacob, por lo consiguiente, no era el mejor. Pues habían hermanos, mis hermanos hijos de la fulana, mis hermanos hijos de sutana, mis hermanos los hijos de no sé cuántas esposas, mujeres esposas tenía Jacob, pero tenía varias. Recordamos en los anillos de seguridad que puso cuando se tuvo que enfrentar a Esaú. Puso a sus siervas, las llamaban siervas, puso a sus siervas, a las mujeres las puso al frente, pero a las menos importantes, por decirlo de alguna manera, junto con sus hijos. Pero hasta el final puso ¿a quién? A Raquel. ¿Con quién? Con su hijo. Hasta el final. Es decir, por seguridad, estaba tratando de proteger a José. Naturalmente, de eso se dieron cuenta los demás miembros de la familia. Así que el ambiente no era el mejor. Había un mal comportamiento de unos, de los mayores quizá. Y cuando hablamos de un mal comportamiento, hablamos de muchas cosas ahí metidas, incluidas. Y por lo consiguiente, existía la crítica de otros. En este caso dice el versículo 2 en su segunda parte, que
e informaba a José. José informaba. Vean que la escritura y el hebreo son muy puntuales, son muy claros en lo que quieren decir. Si lo tradujeron como informaba, eso significa que José tenía la responsabilidad de informar, de decir qué era lo que pasaba. Entonces, informaba José a su padre que, en ese caso, la mala fama de sus hermanos. No era que José se estaba inventando, sino era el cumplimiento de una responsabilidad que había recibido de su padre. Quizá no hubiera sido lo mismo si esa responsabilidad se la hubieran dado al mayor. No hubiera sido lo mismo. Porque generalmente vemos al mayor como el que tiene la autoridad hasta de regañarnos. Vemos al mayor o a la mayor. En mi caso fue a la mayor, fue mi hermana. ¿Verdad? Pero el menor, es decir, José, era responsable de informar como parte de un trabajo que su papá le había dado. Un trabajo que fue mal entendido por sus hermanos. Porque sus hermanos lo interpretaron como ¿qué? Como un chisme. De milagro no le pusieron el chismoso de apodo. Porque sí le pusieron apodo. Igual que a Jacob le habían puesto apodo, también a José le pusieron un apodo. No fue en relación con esto, porque la responsabilidad de este joven José era informar a su padre de la conducta de sus hermanos. En el trabajo sucede lo mismo. Cuando te ponen un supervisor, tú sabes que es un supervisor. Sabes que la responsabilidad de él es informar de tu eficiencia como trabajador o tu ineficiencia. Ajá. Exactamente. Ese es el punto. Y no quiere decir que el supervisor por eso es un chismoso. Si él oculta una mala conducta tuya, él no está cumpliendo con su deber para lo que le están pagando. No está cumpliendo con su trabajo, ¿verdad? Así que eso muchas veces nos hace entrar en discordia con nuestros supervisores, ¿verdad? ¿Cómo hizo que los hermanos de José entraran en discordia con él? A esto se le agrega, aparte de las varias mujeres, los varios hijos de las diferentes esposas que tenía, hay otra agravante en ese favoritismo. Y es que Jacob no podía disimular ni lo más mínimo. Es decir, era muy evidente. Pero esa manera de ser tan evidente puso a José en alto riesgo de perder la vida. El favoritismo, por eso el título es El rencor daña la relación familiar. Porque ese favoritismo que Jacob tenía y que no podía disimular, puso en riesgo la vida de José a sus escasos 17 años. Veamos el versículo 3 y 4. 3. Claramente dice, y amaba Israel, Jacob, a José más que a sus otros hijos.
Imagínense que escriban su historia desde esa perspectiva. Y amaba a Roy. Bueno, Roy solo tiene dos alternativas. Pero igual. Y en el caso de Roy es varón y hembra. El varón es el primogénito, ¿no? Sí. Varón y hembra. Eric y Erika son los hijos de Roy. Pero si alguien escribiera y amaba a Roy, y eso sería interesante, amaba a Roy más a Eric que a Erika. Es sumamente trágico eso. Es contraproducente. Pues cuando mis hijos se ponen a pelear de a quién amo yo más, ellos salen con la conclusión de que ellos quieran. ¿Me explico? Y yo les he dicho a ellos las razones por qué yo los amo a ellos. Que las razones por las que yo los amo a ellos son diferentes, porque ellos son diferentes. Ese es mi punto. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Aquí da la razón, porque lo había tenido en su vejez. Era el último de sus hijos y el más pequeño. Pero digamos que ese favoritismo hubiera quedado ahí con solo las conjeturas de que sí, mi papá ama más a fulano. Pero no lo disimulaba. Y dice el versículo 3, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Sabe qué me imagino? ¿Qué impresión me da? Que le puso un rotulón donde decía el favorito de mi papá. El favorito de Jacob. Y aquel iba luciendo su túnica de colores, que era diferente a la de todos los hermanos. Y posiblemente era una túnica hasta diferente de otros jóvenes de su época. Se diferenciaba con toda claridad. Amaba a Israel, o sea, a Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y para colmo de males le hizo una túnica de diversos colores, que no le ayudó. Versículo 4. ¿Por qué? Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecieron. ¿Cuándo escuchamos esa palabra en el tema anterior? En el tema de la semana pasada. Esaú aborreció a Jacob y prometió que cuando su papá muriera, lo mataría. Eso es rencor. Eso es resentimiento. Y dice, lo aborrecían. Porque lo aborrecían, lo odiaban. No podían hablarle pacíficamente. ¿Usted se imagina cómo es hablarle a un hermano o una hermana así? Que no se le puede hablar pacíficamente. A puros gritos, a puros insultos, a puros rechazos. Es decir, es una situación complicada.
Esta clase de actos preferenciales de Jacob hizo que los hermanos lo odiaran a muerte. Igual que Esaú aborreció a Jacob, ahora los hermanos, hijos de Jacob, aborrecieron a José. Es decir, el rencor escaló hasta llegar a lo peor, que es lo que nos lleva al segundo pensamiento, del daño que causa el rencor acumulado, la animosidad, el resentimiento. Ahora bien, veamos entonces que en segundo lugar, el rencor trae muerte en la familia. El rencor acumulado puede traer muerte, y muerte física. Y diríamos así claramente, el rencor familiar irresuelto puede llevar a un fratricidio. Un fratricidio es la muerte de un hermano en manos de su otro hermano, o la muerte de una hermana por su hermano, o viceversa, que no es extraño, hermanos. En las generaciones contemporáneas hemos visto asesinatos de esa manera. O como lo que ocurrió con estos dos jóvenes en los 80s, los Menéndez, que asesinaron a sus padres. Bueno, ellos tendrían algunas otras razones, pero en ellos se abrigó un rencor que debió haberse resuelto con tiempo antes de llegar a esos extremos. Versículo 18, ahí mismo en el 37, continúa explicándonos este segundo punto, que el rencor trae muerte en la familia. Cuando ellos lo vieron de lejos, es decir, los hermanos de José lo vieron de lejos, él venía estrenando su túnica, me imagino, y antes de que se acercara, antes que llegara cerca de ellos, ¿qué hicieron? Conspiraron contra él para matarle. Cuando lo vieron que venía, yo me los imagino que se abrazaron todos así. Hicieron un círculo y empezaron a decir, ahí viene. Hagamos un plan para matarlo. Vamos a acabar con él. Vamos a acabar con nuestros problemas al asesinarlo. Conspiraron quiere decir que planearon su muerte. Los crímenes que se hacen, es decir, cuando se le da muerte a una persona, cuenta mucho este aspecto. Cuando hay conspiración, quiere decir que hubo planificación. Hubo planificación. Y cuando se planifica un homicidio, se le califica de alevosía y ventaja, porque la persona se conduce, la víctima se conduce sin imaginarse por dónde le va a llegar, sin siquiera estar pensando. Cuando el que lo va a asesinar ha conspirado, está
Decimos en Guatemala, venadeándolo. ¿Sabe qué es venadear en Guatemala? Cuando un cazador está persiguiendo al venado para cazarlo, a su presa para cazarla. Versículo 19, y dijeron el uno al otro, aquí, ahí viene ¿quién? El soñador, otra cosa que agravó. Pero esto no estaba al alcance ni de Jacob, su padre, ni de su mamá, ni de sus hermanos, ni siquiera de él. Esto era un don de Dios a José. Esto era un regalo de Dios que el Señor le dio a José para bendecirle a él, a Jacob, a su familia, a todos los descendientes hebreos de esa época. Porque más adelante eso iba a salvar al pueblo de una hambruna en la que había caído. Es decir, José tenía por parte de Dios la habilidad de tener sueños y Dios le daba revelaciones a través de esos sueños y le daba las interpretaciones de esos sueños o le daba las interpretaciones de los sueños de otros, ¿verdad? Así que esto terminó de provocar un odio acumulado, pero que no lo podían manejar. Versículo 20. Ahora pues, les digo, venid. Y concretamente dice, matémosle. Están hablando de un medio hermano. Matémosle. ¿Y qué más? Y echémosle en una cisterna. Vea cómo va escalando esto. ¿Y qué? Y diremos una mentirita. No, es una serie de mentiras. Y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Acumularon tanto rencor sus medios hermanos en contra de José, su hermano, su medio hermano, que no pensaron en las consecuencias que vendrían sobre la familia. ¿Cuál es la pregunta que se estaban haciendo? Veremos cómo queda el soñador. Veremos cómo le va al soñador. Es decir, ellos estaban pensando solo en hacerle daño a José. Pero nunca se imaginaron el daño que le iban a provocar a la familia entera. Y menos a la mamá de José. Porque en todo caso era una de las madrastras de ellos. ¿Verdad? Y a la madrastra casi siempre se busca hacerle daño. Y no pensaron en el daño a su papá, que podrían matarlo de un infarto. Y tampoco pensaron en el daño para ellos. Es sumamente preocupante el rencor acumulado. Había tanto rencor en ellos que la familia pasó a último lugar. Atrapados por ese rencor, los hermanos actuaron sin misericordia alguna, siendo necesario que alguno de ellos, de sus hermanos, se llenara de valor, que el Señor lo moviera a misericordia y se opusiera a ese siniestro plan que tenía.
versículo 21 y 22. Cuando Rubén era mayor, oyó esto, lo libró de sus manos. Y dijo, no lo matemos. Se requiere valor para hacer lo que hizo Rubén. Se requiere mucho valor para enfrentar una injusticia. ¿Sabe por qué? A él lo podían haber matado. Como se ha hecho con muchos que se han metido a defender o a interceder o a hablar en contra de la injusticia. Aparecen muertos. Mayormente en esta época, en este tiempo tan complicado, tan difícil. Mi papá y mi mamá decían, no se metan a Redentor. Van a salir crucificados. Sí, no podemos meternos a decir vi esto, vi aquello, porque es seguro que me mata. Se necesita valor para hacer lo que Rubén hizo en esa ocasión. Versículo 22. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto. Es decir, si su intención era librarlo de sus manos, es seguro que él conocía esa cisterna. Entonces le dice, y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Es decir, no lo toque, no lo lastime. Y lo hizo por librarlo así de sus manos y para darle la oportunidad de volver vivo a su padre. Es decir, que la intención de Rubén era buena, conocía esa cisterna, por eso sugirió que lo metieran ahí. El temor de Dios, no cabe duda, que fue el que movió a Rubén y le dio valor para defender a su hermano menor de una muerte segura en manos de sus enfurecidos hermanos. El amor y cuidado de Dios por los suyos es más grande que el rencor, hermanos. El amor maravilloso de nuestro Dios y su cuidado es más grande que el resentimiento o que la animosidad o que cualquier otro sentimiento negativo que despierte en nosotros la violencia. Es más grande el amor del Señor. Versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, José sin saber nada, por eso, porque habían conspirado contra él. ¿Ellos qué hicieron? Le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí que los encendía de furia, de rencor. Versículo 24. Y le tomaron a él y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna que había dicho Rubén, esa que estaba en el desierto. Pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. ¿Qué significa eso? Él iba a tener
la posibilidad de salir y quedar con vida y regresar a su padre y también a quien era su mamá. Las acciones de aquellos hermanos fueron reprobables, con la excepción de la acción que tomó Rubén. Y aunque las acciones de los demás fueron reprobables completamente, Dios nunca abandona a los que Él ama. Cuando escribía este pensamiento, recordaba nuevamente lo que aconteció al hermano Mario y a Marta hace 2 semanas. Impresionante. Impresionante el cuidado del Señor para con quienes ama. Y de igual manera, nos ha librado a muchos de nosotros. Y nos ha librado de situaciones complicadísimas. Finalmente, veamos en tercero y último lugar que otra de las cosas por las que el rencor se considera que hace daño a la relación familiar es que, en tercer lugar, el rencor conduce a la rebeldía contra Dios. Una de las características de la rebeldía contra Dios es tener conductas planificadas para destruir a otros. Cuando la gente se une para conspirar, hacerle daño a alguien, eso significa rebeldía contra Dios. Porque más de alguna vez hemos experimentado que hay quienes se han juntado para conspirar en hacerle daño a alguien, en destruir la vida de alguien, en destruir el ministerio de alguien, y no solo su familia. Aquí saltamos hasta el versículo 31 para ir cerrando el tema. 37, 31, versículo 31. Veamos este punto. Entonces tomaron ellos, refiriéndose a los hermanos, la túnica de José que le habían quitado, y degollaron un cabrito de las cabras. ¿Y qué hicieron? Y tiñeron la túnica con la sangre del cabrito. Imagínense, esto es hasta acciones de un asesino en serie. Están preparando su coartada para que no los descubrieran lo que ellos habían hecho con su hermano menor. Y tiñeron la túnica con la sangre del cabrito. Versículo 32. Y enviaron la túnica de colores. ¿Quién más iba a tener una túnica de colores? Y la trajeron a su padre, a Jacob. Y le dijeron, fíjese que no necesitaron decirle mayor cosa. Solo le llevaron la túnica con sangre, la túnica de colores con sangre, y le dijeron, esto hemos hallado. Qué frialdad para con el padre, ¿eh? Esto hemos hallado, le dijeron.
A mí ese es el sentir que me da de la actitud de ellos. Que llevaron la túnica. Esto es lo que hemos hallado. No dijeron la túnica, dijeron esto hemos hallado. Ahora le dice, reconoce ahora si es la túnica de tu hijito, de tu amado hijito, de tu preferido, o no, porque el rencor los hacía hablar de manera despreciable, resentida de él. Ahora, entonces es tu oportunidad para que ratifiques, confirmes si es la túnica de tu hijo o no. Tenían un comportamiento tan volátil, lleno de mentiras, que no los dejaba pensar en el daño emocional que causarían a su padre. No pensaron en eso. Y así sucede con nosotros, hermanos. Cuando nos dejamos atrapar por el rencor en contra de alguien, nos cegamos, perdemos esa sensibilidad. No pensamos en el daño que se puede ocasionar a otras personas con una cosita que digamos. Por eso debemos tener tanto cuidado en relación con lo que decimos, en relación con lo que hacemos. Puede ser con muy buena intención a veces. El papá no tenía ninguna intención de provocar rencor en los demás hijos al manifestar su amor especial por José. No lo tenía. No tenía la intención de hacerlo sentir menos. Por eso se necesita tanta sabiduría para la crianza de los hijos, para las relaciones interpersonales. Se necesita tanta sabiduría. El rencor, mis hermanos, mis hermanas, acaba con la capacidad de dimensionar, de calcular el daño que pueden provocar nuestras acciones violentas. Yo he tratado de aconsejar personas que han sido violentadas por algún familiar, no importa quién sea, pero he tratado de reorientar a esas personas al perdón. Pero ¿sabe dónde he encontrado el tope a ese tipo de consejería? En que yo no puedo ser, mi capacidad no llega a dimensionar el daño que la violencia de esas personas le provocó a esa víctima. Porque yo no lo viví, yo no lo vi. Y son daños irreversibles, irreparables, los que provocan nuestras acciones violentas. Cierra el versículo 33 y 34 con este punto. Y él, hablando de Jacob o Israel, que es el mismo, y él la reconoció. ¿Qué fue lo que le dijeron? Esto encontramos. Ahora mira si es la túnica de tu hijo o no. Vean la conclusión de él. Vean mire, me eriza, y si me lleva a ese momento en vivo,
hasta la lágrima me puede sacar lo que Jacob dijo. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. ¿Cómo concluyó? Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Qué tremendo, ¿eh? Al hijo que amaba. ¿Cuántas personas usted conoce que no han sobrevivido a la muerte de uno de sus hijos? ¿Saben por qué? Porque esa no es la ley natural. La ley natural no es que los padres entierren hijos. La ley natural es que los hijos entierren a los padres que murieron de ancianos. Pero un padre enterrando a un hijo es la cosa más dolorosa que hay. ¿Cómo se iba a sobreponer Jacob a esa noticia? Impresionante. Fue una conclusión para mí traumatizante. Fue un trauma lo que él está diciendo. Fue un trauma que yo no sé cómo salió de ahí. Versículo 34. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Rasgó sus vestidos, que significa tristeza profunda, dolor en su corazón, y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días, por no decir años. Ellos lo único que querían era dañar a su hermano José. Y nunca pensaron en el dolor emocional que causarían a sus padres por mucho tiempo. El dolor que causarían a Jacob y por ende a quien fuera su mamá. Porque su mamá, al fin y al cabo, iba a sufrir el dolor de Jacob, aunque no fuera José su hijo. Ya no digamos la mamá de José. Un dolor indescriptible que yo todavía no me atrevo. Yo creo que muchos de los que estamos aquí no nos atrevemos todavía a preguntar cómo será ese dolor, porque no lo queremos saber. ¿No es cierto? Conclusión. Si queremos relaciones familiares saludables, amén, evitemos guardar rencor. Tratemos a todos por igual. Cuando sintamos que nuestro corazón se está inclinando por alguien en la familia, pidámosle al Señor que nos dé esa misericordia, esa gracia para amarles por igual. Porque el favoritismo termina abrigando rencor, resentimiento o, resumido, animosidad. Y de esto produce muerte y conduce a la rebeldía contra Dios. El único que ama con un amor puro y santo es el Señor Jesús.
Jesucristo, Amén. quien dio su sangre por cada uno de nosotros. De igual manera, no importa cuántos pecados usted tenía, el Señor murió por usted. Esta es su oportunidad de recibir a Jesucristo como su Salvador personal. Hágalo ahí donde usted se encuentra. Mis hermanos, mis hermanas, no permitamos que el rencor anide en nuestro corazón, porque es destructivo. Tratemos de resolver pronto cualquier conflicto familiar relacionado con el rencor. Tratemos. Por eso la semana pasada les dije y hoy les confirmo, yo estoy orando por una relación quebrantada entre dos de mis hermanos. Ambos están en Guatemala. Uno mayor que yo, el otro menor que yo. Estoy orando mucho. Ojalá esto no lleve a un final de muerte causada por miembros de la misma familia. Y eso hay que orar. Y si usted es de las personas que lo está provocando dentro de la familia, va a tener que pedirle al Señor que le haga. Mire, este es un lindo mes para estos temas que hemos tratado, donde hemos visto como ejemplo la familia del Señor Jesús. Los demás hermanos de Jesús fueron igualmente tratados por su mamá y por su papá, por José y María. Y José trató a Jesús como su hijo y asumió la responsabilidad de ser un buen padre adoptivo. Bendito sea